Cuando la Guardia Civil me pidió que me identificara en el control de carretera, no pensé que esa noche acabaría en comisaría. Pero no por conducir bebido, ni por exceso de velocidad. Me retuvieron porque el coche tenía una denuncia reciente a mi nombre, y no fue por robo. Fue por agresión. Una que, según el atestado, no había ocurrido todavía. Te juro que en ese momento no entendí nada. Y si te estoy contando esto ahora, no es para hacerme la víctima, sino porque esa noche fue el inicio de todo. Y no porque empezara la historia ahí, sino porque fue cuando me obligaron a ver lo que llevaba meses delante de mí. Lo que me negaba a aceptar. ¿Usted conoce a una tal Clara Ballesteros? Me preguntó el agente, mientras otro miraba la matrícula del coche como si buscara algo más. Sí. Es mi mujer. El guardia me miró. No como se mira a un ciudadano al que hay que advertir. Me miró como se mira a alguien que está a punto de escuchar algo que no va a saber gestionar. Ha presentado una denuncia hace una hora en la comisaría de Tetuán. Dice que usted la ha amenazado. Y ahí se me bajó la sangre a los pies. Porque una cosa es que tu mujer esté enfadada contigo. Otra muy distinta es que alguien diga eso de ti y lo haga por escrito. Confirma. Con número de expediente. Y con la cara tan dura de no avisarte siquiera. Porque, amigo, esa noche, mientras yo iba camino de casa con una botella de vino blanco bajo el brazo y un postre de limón que había comprado en ese sitio caro que a ella le encantaba, Clara estaba declarando en una comisaría que yo era una amenaza para ella. Y lo hacía sin haberme llamado antes, sin habernos visto ese día, sin que hubiese pasado nada. Nada más que su miedo a que yo descubriera lo que ella ya sabía que no podría ocultar mucho más. ¿Puedo hacer una llamada? Pregunté, una vez que entendieron que no tenía antecedentes, que no llevaba armas, que no estaba fuera de mí. Que lo único que llevaba era un vino blanco que no íbamos a tomar esa noche. Llamé a Oscar, mi amigo de toda la vida. Me dijo que iba para allá. Tardó menos de 20 minutos en llegar. No hablamos en el coche de camino a su casa. Él sabía que si me hablaba en ese momento yo iba a estallar, o a romperme, o a decir algo de lo que luego me arrepentiría. Solo me dio las llaves de su piso, me dejó una toalla y dijo, lo que necesites, lo tienes. Yo me duché con agua caliente. Me tumbé en el sofá. Y me quedé mirando el techo con una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Por qué? Porque hasta esa noche todo tenía sentido. Con sus rutinas, con sus silencios, con sus cosas raras que uno acepta por costumbre. Pero lo de esa denuncia era otra cosa. Eso ya no era una discusión. Era algo calculado. Algo que no se improvisa. Algo que se prepara. Al día siguiente no fui al estudio. Cancelé las reuniones. Apagué el móvil. Solo necesitaba entender qué coño estaba pasando. Porque Clara, mi mujer, mi compañera de cenas de viernes, de viajes al norte, de domingos de desayuno con tortilla y aguacate, había decidido poner en marcha un protocolo de protección contra mí sin decirme una sola palabra. Eso no era normal. Eso no era humano. Eso era una jugada. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Porque solo hay un motivo por el que alguien hace eso, proteger su historia, no su vida. Pensé en todo. En las últimas semanas. En los días que llegaba tarde del trabajo. En cómo había cambiado su forma de mirarme cuando yo hablaba de nosotros, de hacer reformas en el piso, de pedir una hipoteca mejor, de cambiar de coche. Ya no se ilusionaba. No me discutía. Solo asentía y cambiaba de tema. Como si ya no tuviera nada que ganar, ni que perder. Como si todo eso fuera una película que ella ya había visto y no le interesaba volver a ver. Entonces me puse a repasar cosas que había ignorado por comodidad. Que ya no se duchaba en casa cuando llegaba tarde. Que los sábados salía con las chicas del gimnasio pero nunca había fotos. Que ya no dejaba el portátil a la vista.
Que había cambiado la contraseña del Wi-Fi porque la anterior era muy fácil. Y me acordé de algo más, hace 2 semanas había encontrado un ticket del Hotel Puerta de América en el bolsillo de su abrigo. No lo pensé demasiado en ese momento. Clara llevaba a veces reuniones con clientes en hoteles, lo sabía. Pero ese día en concreto me había dicho que trabajaba desde casa. Lo dejé pasar. Porque eso hacemos todos cuando no queremos ver lo que duele. Pero ahora ya no podía seguir ignorando. Porque cuando alguien te denuncia antes de que pase algo, es porque se está anticipando. Porque se está protegiendo. O porque sabe que la verdad está a punto de estallar. Y eso, amigo, no se hace sin motivo. Esa noche me tomé una cerveza en el salón de Oscar, sin decirle nada. Él puso música baja, me dejó el espacio. Pero yo ya tenía una decisión tomada. No iba a confrontarla todavía. No sin pruebas. No sin saber bien a qué me enfrentaba. Porque si algo he aprendido de la arquitectura, es que antes de demoler una estructura, tienes que estudiar sus cimientos. Saber qué hay detrás. Y Clara tenía una estructura muy bien montada. Demasiado. Y yo, sin saberlo, ya había empezado a escarbar. El lunes siguiente, cuando entré al estudio, ni siquiera pude concentrarme en el plano que tenía sobre la mesa. Eran las 9 de la mañana y ya había revisado el correo 3 veces sin leerlo realmente. No podía quitarme de la cabeza esa denuncia absurda y sobre todo la forma en que había ocurrido. No me había llamado, no me había escrito, ni una palabra. No sabía si estaba en casa, en el trabajo, o en cualquier otro sitio. La idea de que todo eso tuviera una razón lógica me parecía imposible, pero necesitaba comprobarlo por mí mismo. Así que llamé a su oficina. Fingí ser un cliente interesado en una campaña de publicidad y pedí hablar con ella. La recepcionista me respondió con tono amable que Clara estaba de baja médica por unos días. No pude evitar quedarme callado unos segundos antes de agradecerle y colgar. Baja médica. Eso ya era demasiado. Ni una palabra, ni una nota, ni una explicación. La mujer con la que había compartido 8 años de vida había desaparecido de mi entorno en cuestión de 24 horas. Llamé a su hermana, Lucía, con la que tenía buena relación. Cuando escuchó mi voz se notó que no sabía cómo hablarme. Le pregunté si sabía algo de Clara, si estaba bien, si podía decirme dónde estaba. Me dijo que estaba en casa de una amiga, que necesitaba espacio, que estaba muy afectada. Le pedí que me dijera qué estaba pasando, y entonces hizo una pausa larga. Me respondió que no quería meterse, que era mejor que hablara con Clara directamente. Esa respuesta no era casual. Sonaba ensayada, como si se la hubieran dicho ya. Le insistí, le pedí que no me dejara con esa incertidumbre. Lucía respiró hondo y dijo con voz temblorosa, Sergio, déjala tranquila unos días, de verdad, es lo mejor. Y colgó. Volví a quedarme solo frente al ordenador sin poder procesar nada. Mi cabeza daba vueltas con todo lo que estaba pasando, y entonces recordé que todavía tenía acceso a una cuenta compartida que usábamos para gastos comunes, una cuenta que Clara nunca usaba mucho. Entré a revisar los movimientos, no buscando nada en concreto, pero había varios cargos recientes de un hotel en Madrid, el mismo del ticket que había visto en su abrigo semanas atrás. No era un gasto laboral, ni estaba relacionado con la agencia, porque las reservas estaban a nombre de ella, en fines de semana y con pagos hechos desde su tarjeta personal. Uno de ellos era del jueves pasado. Esa fue la primera confirmación real de que algo no encajaba. Nadie pide baja médica y a la vez pasa noches en un hotel. Nadie denuncia a su marido sin motivo, justo cuando ese marido podría empezar a sospechar. Todo tenía un orden lógico que empezaba a mostrarse delante de mí, y aunque dolía, ya no se trataba de suposiciones. Se trataba de hechos. Decidí ir al hotel. No llamé, no avisé, simplemente cogí el coche y conduje hasta allí. Era un edificio moderno cerca de Avenida de América.
Entré con paso firme, intentando parecer un cliente más, aunque por dentro sentía que me estaba cayendo a pedazos. En la recepción pedí hablar con el responsable de reservas, inventando que había habido un error en un pago a nombre de mi empresa. Me hicieron esperar unos minutos. Apareció un hombre trajeado que me atendió con educación. Le mostré el cargo del extracto bancario y fingí que se había duplicado. El tipo buscó en el sistema y me dijo, esa reserva fue a nombre de la señora Clara Ballesteros, con acompañante registrado. Cuando escuché la palabra acompañante, me temblaron las manos. Le pedí que verificara si era un error, que seguramente había algún fallo en el registro. El hombre, sin sospechar nada, revisó de nuevo y me dijo que no, que la estancia era para 2 personas y que incluso habían solicitado desayuno en la habitación. Apreté los dientes y mantuve la compostura como pude. Le agradecí y me fui. No tenía sentido seguir preguntando, ya lo sabía. No necesitaba más. La imagen se completó sola. Subí al coche, cerré la puerta y estuve varios minutos sin moverme. No lloré, ni grité, ni golpeé nada. Solo sentí una especie de silencio interno, una calma que no era paz sino resignación. No había forma de justificarlo. Ni estrés, ni distancia emocional, ni crisis de pareja. Me había traicionado, y lo había hecho con premeditación. Mientras yo compraba comida para la cena o revisaba planos, ella reservaba habitaciones y se acostaba con otro hombre. No podía entender cómo se puede llegar a eso sin pestañear. Encendí el motor y me quedé mirando la carretera. No sabía si ir a buscarla o esperar a que ella diera la cara. Pero tenía claro que no iba a dejar que se quedara con su versión. Si había tenido el valor de denunciarme, de inventarse que yo era un peligro, era porque necesitaba distraer la atención de algo peor. Quería protegerse, no de mí, sino de lo que había hecho. Y si pensaba que me iba a quedar quieto, no me conocía en absoluto. Esa noche volví a casa. Las luces estaban apagadas, el salón igual que lo había dejado. La mesa del comedor todavía tenía los restos del mantel doblado del último viernes que cenamos juntos. Me senté en el sofá y abrí una cerveza. Necesitaba pensar con claridad. En ese momento tomé una decisión que no fue impulsiva. Iba a averiguar con quién estaba. No por venganza, sino porque necesitaba saber a quién había elegido por encima de mí. Porque cuando te engañan no es solo el acto en sí, es el reemplazo, la comparación, el mensaje que hay detrás, alguien ha ocupado tu lugar. Llamé a Oscar otra vez. Le conté lo que había descubierto. Se quedó en silencio unos segundos antes de decirme, Sergio, esto no tiene marcha atrás. Si sigues, vas a ver cosas que no podrás olvidar. Le respondí que ya no podía mirar hacia otro lado. Que necesitaba saber la verdad completa, aunque me destrozara. Me ofreció acompañarme si necesitaba enfrentarla. Le dije que no, que eso tenía que hacerlo solo. A la mañana siguiente fui a la agencia donde trabajaba. Esperé fuera en el coche, observando desde lejos. A las 9:30 apareció. Llevaba un abrigo beige, el mismo que usaba cuando decía que iba al gimnasio. Caminaba deprisa, con el móvil en la mano. No parecía enferma ni afectada, parecía normal, incluso tranquila. Y entonces lo vi. Un hombre salió del mismo edificio y la alcanzó en la acera. Alto, con barba corta y gafas. Ella sonrió. No un gesto de cortesía, sino una sonrisa sincera, de esas que no se pueden fingir. Él le puso la mano en la espalda y caminaron juntos hacia una cafetería de la esquina. No se miraban como compañeros de trabajo. No hacía falta ser un genio para entenderlo. Esperé 15 minutos. Los vi sentarse en la mesa del fondo, pedir 2 cafés y hablar con confianza. No había distancia entre ellos. Había una complicidad que solo se construye cuando ya se ha cruzado una línea. En ese momento supe que no necesitaba más pruebas. Me bajé del coche, crucé la calle y entré al local.
No me temblaba la voz, ni el cuerpo. Me acerqué a la mesa y los dos me vieron al mismo tiempo. Clara palideció, el hombre se quedó quieto, como si no supiera qué hacer. Buenos días, dije, mirando a los dos. Espero que el café esté bueno. Nadie respondió. Ella bajó la mirada, él intentó decir algo, pero lo interrumpí con la mano. No hace falta que os inventéis nada. Solo quería veros juntos para dejar de pensar que estaba loco. Ahora ya lo he visto. Clara me susurró apenas, Sergio, por favor, no montes una escena. Una escena, repetí, conteniendo la rabia. Has puesto una denuncia falsa, me has hecho pasar una noche en comisaría y me pides que no monte una escena. El tipo la miró, esperando alguna explicación. Ella no dijo nada. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. No hacía falta. La imagen de los dos juntos era suficiente para grabarse en mi cabeza. Cuando llegué al coche tuve que respirar varias veces antes de arrancar. Lo peor no fue verla con otro. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba meses mintiendo y que yo había vivido con una desconocida sin saberlo. Esa fue la mañana en la que mi matrimonio dejó de existir, aunque nadie lo hubiera dicho todavía. Porque en cuanto un hombre ve con sus propios ojos lo que yo vi ese día, algo se rompe definitivamente. No hay vuelta atrás, no hay perdón que lo repare. Solo queda decidir qué hacer con los pedazos. La noche siguiente me planté en la puerta del piso a las 10:15, con las llaves en el bolsillo y la decisión tomada. No tenía que esperar a que volviera, ni llamarla por teléfono, ni escribirle mensajes como si le debiera algún tipo de explicación. Ese era mi piso tanto como suyo, y después de lo que había hecho, lo mínimo que podía exigirse era que diera la cara. Subí en silencio, abrí despacio para no alertar a los vecinos, y lo primero que vi fue la luz del baño encendida. Dejé las llaves sobre la mesa con fuerza, no con rabia sino con claridad, y me senté en el sofá del salón. No tenía ni un discurso preparado ni pensaba controlar el tono, porque uno no ensaya cuando le rompen la dignidad. Esperé. A los pocos minutos, escuché la puerta del baño abrirse y sus pasos sobre el parqué. Salió con el pelo húmedo, una toalla enrollada al cuerpo y cara de susto, como si no pudiera creerse que estuviera allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin disimular el nerviosismo. Vivimos aquí, ¿recuerdas? Todavía no me has echado oficialmente. Podías haber avisado. ¿Cómo tú avisaste cuando fuiste a la comisaría a contar tus cuentos? Se quedó paralizada. No esperaba que fuese directo. Intentó moverse hacia la habitación, como si pudiera esconderse bajo una sábana o alargar unos minutos lo inevitable. No te vayas. Te vas a sentar ahora mismo y me vas a decir con quién te estás acostando, dije sin moverme del sofá, con la mirada clavada en sus ojos. Sergio, no empieces así, por favor. ¿Así cómo? Como alguien que acaba de descubrir que su mujer le ha mentido durante semanas, le ha puesto una denuncia falsa y se ve con otro tío en hoteles y cafeterías como si no pasara nada. Ella tragó saliva, se sentó en la silla del comedor, se acomodó la toalla como si eso tuviera alguna importancia y se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. No te lo quería decir así. No quería que lo supieras así. ¿Y cómo querías que lo supiera, Clara? ¿Con una nota en la nevera? ¿Con una carta en la que me agradecieras por todo y me desearas suerte? ¿O con otra denuncia para sacarme del medio mientras tú rehacías tu vida como si nada? No es tan simple. Sí que lo es. Me engañaste. Punto. Lo demás es palabrería para justificar lo que no tiene justificación. Las cosas no estaban bien entre nosotros, Sergio, no desde hace tiempo. Tú estabas siempre en el estudio, tus horarios, tu cansancio, todo era un muro. Yo me sentía sola. Y tu forma de resolverlo fue meterte en la cama con otro, no venir a hablar conmigo. Intenté hablar muchas veces. Tú no querías ver nada. Vivías en una rutina que te venía bien porque no exigía esfuerzo emocional.
No sabías lo que me pasaba y ni siquiera te molestabas en preguntarlo. ¿Y tú crees que follar con otro solucionó eso? ¿Te sentiste menos sola después de traicionarme? No fui buscando eso. Fue algo que se dio, poco a poco. No lo planeé. Claro que lo planeaste. Las reservas del hotel, las excusas, los silencios, las risas forzadas en casa, los besos vacíos, todo eso se planea. No tienes ni idea de lo que significa construir algo y cuidarlo. Tampoco tú lo cuidaste. Yo no me acosté con nadie. Yo no puse denuncias falsas. Yo no me escondí en hoteles mientras tú pensabas que cenábamos sushi el viernes. No es solo una cuestión de sexo. ¿No lo entiendes? Explícame entonces, ¿qué tiene el que no tenga yo? No se trata de eso. Pues claro que se trata de eso. De que elegiste a otro por encima de mí. De que lo miraste y pensaste que merecía lo que tú y yo habíamos construido. Así que ahora lo vas a decir claro. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Cuántos? 4. 5, no sé exactamente. Sí lo sabes. Lo tienes contado. Cada mentira tiene su fecha. No quiero seguir hablando de eso ahora. Pues yo sí. Porque mientras tú hacías tus escapadas de fin de semana, yo compraba vino y postre pensando que iba a verte sonreír como antes. Mientras tú te desnudabas con él, yo creía que tus silencios eran por estrés, no por culpa. Y mientras tú firmabas una denuncia, yo aún pensaba que podíamos arreglar lo que fuera que estuviera roto. Ella se quedó quieta, con la mirada baja. No lloraba. No decía nada. Y esa frialdad me dolía más que cualquier palabra. ¿Quién es? Pregunté. Eso da igual. No me da igual. Es alguien de la agencia. No es importante. Lo es para mí. Tiene nombre, cara, horarios, café compartido y habitación doble. Es parte de mi historia ahora, aunque no lo quiera. No voy a hablar de él. No delante de ti. Ya hablaste bastante con él. Ahora vas a hablar conmigo. No quiero que esto se vuelva una guerra. Ya lo es. Tú la empezaste cuando elegiste mentirme. No quiero discutir. Esto no es discutir. Esto es verte la cara después de meses de engaños. Y ahora vas a hacer algo por mí. Vas a coger tus cosas y te vas a ir esta noche. No mañana, no pasado. Esta noche. No quiero dormir bajo el mismo techo que tú ni un minuto más. No tengo a dónde ir. Vete con él. O llama a tu hermana. A mí me da igual. Pero cuando termine esta conversación no quiero volver a verte en esta casa. ¿Y tú te piensas quedar aquí tan tranquilo? Tranquilo no estoy. Pero no me voy a ir de mi casa. Tú rompiste esto. Tú te vas. Ella se levantó lentamente, sin decir nada más. Caminó hacia el dormitorio, cerró la puerta. Escuché cómo abría los cajones, cómo llenaba la maleta. No había más gritos. No había más palabras. Solo el sonido frío del cierre subiendo y bajando. A las 11:30 salió con la maleta en la mano, con la mirada vacía. Me miró un segundo. No dijo nada. Ni perdón, ni explicación, ni justificación final. Yo tampoco. Solo le abrí la puerta. Y la cerré en cuanto pasó. Esa fue la última vez que Clara pisó esa casa. Cuando me senté en el sofá después de todo, no me sentía liberado ni furioso. Me sentía hueco. No había drama en el ambiente. No había música de fondo ni lágrimas corriendo por la mejilla. Había silencio. Y en ese silencio empecé a entender que la persona que había dormido a mi lado durante años, a la que había llevado al hospital cuando se rompió el tobillo, con la que había hecho planes a 5 años, ya no existía. No porque estuviera con otro, sino porque me había mentido a la cara demasiadas veces. Porque había preferido destruir en vez de hablar.
Y eso no se perdona. No esa noche. No después de lo que vi. No después de lo que escuché. El martes por la mañana me desperté en el sofá, con la camisa arrugada y la cabeza dándome vueltas. No había dormido más de 2 horas, pero la mente no descansaba. La rabia no se iba, ni el vacío. Y no era solo el engaño, sino la forma en que me había dejado como un delincuente ante la policía. Esa denuncia era la línea que no se podía cruzar. Si se hubiera limitado a traicionarme en silencio, quizá habría podido tragar el golpe con dignidad, pero al inventarse una amenaza y dejarme expuesto, me quitó el derecho a quedarme callado. Ya no era cuestión de orgullo, era una cuestión de justicia personal. No iba a pegarle, ni a gritarle, ni a arrastrarla al barro, pero iba a hacer algo que no olvidara nunca. Algo que le doliera donde más creía tener poder, su imagen, su control, su reputación perfecta. Durante el desayuno recordé que todavía tenía acceso al ordenador de casa, el mismo que compartíamos para las cuentas y los documentos. Lo encendí y busqué en la nube sincronizada. Clara no era muy cuidadosa cuando se trataba de tecnología, y había carpetas con nombres triviales como proyectos o facturas. Dentro encontré un archivo con el nombre Reunión Barcelona-Marzo, que al abrirlo no tenía ni una factura ni una presentación. Eran fotos. Fotos de ella con ese hombre. No eran vulgares, pero no dejaban dudas. Cenas, copas, una habitación de hotel con una vista reconocible. Eran pruebas, tan claras que ningún abogado podría desmontarlas. Las guardé todas en una carpeta aparte y las copié a un pendrive. No por venganza inmediata, sino porque sabía que podía necesitarlas. A las 9 ya estaba en el estudio de arquitectura, pero no fui a trabajar. Me encerré en la oficina con la persiana bajada. Llamé a un amigo que trabajaba en comunicación digital, uno de esos que se pasan la vida manejando redes, campañas y reputaciones online. Le pedí que me ayudara a borrar mi nombre de todo lo que Clara pudiera usar para vincularme a ella, fotos, publicaciones antiguas, registros de pareja, cualquier resto digital. No le expliqué por qué, pero él entendió el tono y lo hizo sin hacer preguntas. Cuando colgué, abrí el correo y redacté un mensaje a la empresa de Clara desde una cuenta anónima. Adjunto las fotos, pero no las comprometedoras, solo las suficientes para dejar claro que mantenía una relación con un compañero y que, mientras tanto, había usado recursos de la agencia para viajes que no eran laborales. No puse mi nombre, ni referencias personales. Solo los datos, las fechas y la evidencia que la dirección sabría verificar. Firmé como empleado preocupado por la ética interna. Sabía que ese correo causaría ruido, no necesariamente despido, pero ruido. Y el ruido era lo que quería. Que se tambaleara su mundo perfecto. Que la imagen impecable con la que se paseaba por la oficina empezara a resquebrajarse. Después de enviarlo, llamé a su hermana. Le pedí que viniera al piso a recoger el resto de las cosas de Clara porque no pensaba tener nada suyo allí. Llegó al mediodía, con cara de susto. Intentó mantener la calma, pero se le notaba incómoda. Mientras llenaba bolsas, me dijo que Clara estaba destrozada, que no esperaba que la viera en la cafetería, que había querido hablar pero no se atrevió. Le respondí que ya no era momento de hablar, que ahora cada uno iba a enfrentarse a lo que provocó. Lucía me pidió que no hiciera nada que la perjudicara en el trabajo, que no arruinara su vida. Le contesté que su hermana se había encargado sola de eso. Por la tarde me llamó Óscar. Me preguntó si estaba bien y si había hecho algo. Le conté solo una parte. Me escuchó sin interrumpir. Me dijo que lo entendía, pero que tuviera cuidado, que una cosa era defenderte y otra hundirte con ella. Le aseguré que sabía lo que hacía. No quería sangre, solo equilibrio. Durante años había sido yo el que mantenía la calma, el que no gritaba, el que no respondía cuando ella se salía con la suya en discusiones absurdas. Ahora me tocaba poner las reglas. Esa noche recibí el primer mensaje de Clara desde todo lo ocurrido.
Era corto y frío, sé lo que has hecho. No respondí. A los 10 minutos llegó otro, no sabes en lo que te estás metiendo. Esto va a empeorar para los dos. Tampoco contesté. A las 11:30 me escribió otro más largo, han recibido un correo en la oficina. Si crees que con esto vas a arreglar algo, te equivocas. Solo vas a dejar claro lo enfermo que estás. Lo leí 3 veces antes de apagar el teléfono. No me ofendió. Me confirmó que el correo había cumplido su función. Al día siguiente supe, por una compañera suya con la que coincidí en un evento años atrás, que Clara había tenido una reunión tensa con su jefe. Le habían pedido explicaciones sobre sus viajes y sus gastos, y ella había perdido los nervios. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero se decía que la habían suspendido temporalmente mientras investigaban. No me alegré. No sentí satisfacción. Lo único que pensé fue que al fin había equilibrio, aunque fuera un equilibrio precario. Ella me había dejado en el suelo con su denuncia, ahora le tocaba a ella vivir la presión de miradas y dudas. Ese mismo día fui al banco y cancelé la cuenta compartida. También bloqueé la tarjeta que usábamos para gastos comunes y cambié la cerradura del piso. Dejé un sobre con su documentación y algunos objetos personales que no me interesaba conservar. Mandé a limpiar todo el lugar y tiré la ropa de cama. Quería eliminar cualquier rastro físico que me recordara que esa casa había sido escenario de su doble vida. Por la tarde, recibí una llamada del número de su madre. Contesté por inercia. Me habló con tono formal, sin gritar, sin ofender. Me dijo que sabía lo que había pasado, que Clara le había contado una versión muy distinta, que yo la había humillado públicamente y que debía pensar en lo que estaba haciendo. Le respondí que no había hecho nada que no fuera consecuencia directa de lo que su hija provocó. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le contesté que ya no había matrimonio que romper. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y trámites. Fui al abogado para revisar la denuncia que me había puesto. Me confirmó lo que sospechaba, no había pruebas, solo una declaración genérica sin fundamento, y podía contraatacar por difamación si quería. Le pedí que preparara todo. No para encarcelarla, sino para limpiar mi nombre y dejar constancia de quien había mentido. Cuando salí del despacho, sentí algo parecido a alivio. No felicidad, solo la sensación de recuperar una parte de control que me habían arrebatado. Esa semana Clara intentó venir al piso. No la dejé entrar. Le hablé desde el interfono. Me pidió que parara, que no siguiera con lo del trabajo, que iba a perderlo todo. Le dije que ya lo había perdido cuando decidió acostarse con otro. Que lo que estaba viviendo era simplemente la consecuencia. Intentó cambiar el tono, casi llorando. Dijo que se había equivocado, que no había querido hacerme daño, que se asustó, que no sabía cómo salir del lío. Le respondí que ya no me importaban sus motivos, que lo único que quería era que firmara los papeles del divorcio y desapareciera de mi vida. Se quedó callada y colgó sin despedirse. Esa noche no pude dormir. No porque me arrepintiera, sino porque empezaba a procesar el vacío que quedaba cuando toda la rabia se va. Lo había hecho, había devuelto el golpe, y aunque no me sentía mejor, al menos ya no era la víctima. Había dejado de ser el hombre al que denuncian para cubrir una infidelidad. Ahora ella era la mujer señalada en su trabajo, la que perdió el equilibrio que tanto presumía tener. Pasaron unos días sin contacto. Luego supe, por un mensaje de su hermana, que Clara había dejado el piso que compartía con una amiga y se había mudado temporalmente a Salamanca con sus padres. No me sorprendió. Era lógico. Allí todo el mundo la conocía, y seguramente intentaría recomponerse desde la imagen de la mujer dolida y traicionada. Pero en Madrid ya no quedaba nadie que le creyera su versión. El sábado me levanté temprano, abrí las ventanas y por primera vez en semanas sentí el aire limpio en la casa. Había hecho lo que tenía que hacer. No busqué aplausos ni compasión, solo había equilibrado las cosas.
No sabía si eso podía llamarse venganza, justicia o simple supervivencia, pero era lo que me quedaba. Y en ese momento, aunque todavía me dolía todo, entendí que lo peor ya había pasado. Pasaron exactamente 17 días desde que Clara se marchó de la casa y desde que puse en marcha todo lo que hice para que su traición no quedara impune. Durante ese tiempo no intercambiamos más que un par de mensajes formales a través de los abogados. Ninguno de los dos preguntó cómo estaba el otro, ninguno quiso suavizar el tono. Se notaba que el daño estaba hecho y que no había vuelta posible. Aún así, ambos sabíamos que en algún momento íbamos a tener que sentarnos frente a frente. No por nostalgia, ni por cierre emocional, sino porque había cosas que, aunque estén podridas, hay que recogerlas con las manos para tirarlas del todo. El encuentro se dio en un despacho neutro que nuestros abogados acordaron para firmar la disolución del régimen de bienes gananciales. Yo llegué 20 minutos antes, como hago siempre con cualquier compromiso que implique un trámite serio. Llevaba una carpeta con todos los papeles que me tocaba revisar y una copia impresa de la denuncia que ella había firmado contra mí. No porque pensara sacarla en mitad del acto, sino porque necesitaba tenerla a mano para recordarme quién era realmente esa persona, por si en algún momento me entraban dudas. Clara llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido y un abrigo gris que le conocía desde hace años. Entró sin mirar mucho a nadie y se sentó al otro extremo de la mesa. Su abogada, una mujer de unos 40 y tantos, de mirada aguda y voz firme, se colocó a su lado con un tono protector. Nos saludamos. No hacía falta. Ya no había relación, ni cortesía, ni fingimiento. Solo papeles, cifras y la necesidad de cerrar lo que quedaba. Durante la primera parte de la reunión no cruzamos palabra directa. Todo lo que dijimos pasó por los abogados. Que si la liquidación del coche, que si el porcentaje de los muebles, que si la cuenta compartida que ya había sido vaciada. Ella no discutió nada. A todo decía que sí, con la mirada perdida en algún punto de la mesa. Hasta que el abogado terminó de leer el acuerdo y dijo que solo quedaba firmar. Entonces levanté la mano. Antes de firmar quiero decir algo, solté, sin mirar a mi abogado. Sergio, empezó a decir el suyo, pero lo interrumpí. Quiero decirlo. Aquí. Ahora. Delante de todos. Ella levantó la vista por primera vez. Su expresión era una mezcla de tensión y resignación. No voy a discutir. No voy a gritar. Pero necesito decirlo. Los dos abogados se miraron. El de ella pareció querer intervenir, pero ella lo detuvo con un gesto leve de la mano. Está bien, dijo Clara sin más. Dilo. Me giré hacia ella y hablé sin levantar la voz. Llevo semanas preguntándome si fuiste consciente en algún momento del daño real que hiciste. Ya no hablo del otro, ni de los hoteles, ni de las mentiras. Hablo de esa noche que decidiste poner mi nombre en una denuncia sin pruebas, con una historia inventada, sabiendo perfectamente que eso podía joderme la vida. Lo hiciste sin pensarlo 2 veces, sin llamarme antes, sin preguntarme nada, como si yo fuera un tipo violento al que había que contener. Y lo hiciste para proteger tu mentira, no porque tuvieras miedo de mí. Ella no dijo nada. Me escuchaba con las manos entrelazadas sobre las piernas. No sé si dormiste tranquila después. Si te sentiste aliviada por haberte quitado el problema de encima. Pero yo esa noche dormí en casa de un amigo porque no sabía si iba a terminar detenido por algo que no hice. Y tú, mientras tanto, estabas con él. Como si lo nuestro no hubiera existido nunca. Como si yo hubiera sido una nota al pie en tu historia. No te estoy diciendo esto para que pidas perdón. Eso ya no me importa. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, yo no crucé ciertas líneas. Podría haber publicado tus fotos, haber arrastrado tu nombre por el barro, haber ido a por ti con abogados y ruido. Y no lo hice. Lo único que hice fue devolverte parte de lo que tú me lanzaste sin pestañear.
Clara respiró hondo y apretó los labios. Parecía a punto de contestar, pero se tomó su tiempo antes de hacerlo. Lo sé, dijo finalmente. Sé que te hice daño. Y sé que lo que hice no tiene justificación. No lo voy a maquillar. Lo que pasó fue una cobardía por mi parte. Me metí en algo que no supe manejar y en vez de enfrentarme a ti como una adulta, decidí esconderme detrás de una mentira para que no me lo echaras todo encima. Pensé que si creabas distancia, si te alejaba con miedo, me sería más fácil cortar todo. No quería discutir. No quería ver tu cara rota. Pero me equivoqué. Lo manejé mal. Muy mal. No voy a justificarlo. Solo puedo decirte que no he dormido bien desde entonces, y no porque me arrepienta de que se haya acabado lo nuestro, sino por cómo lo rompí. No respondí. Tampoco lo necesitaba. Me limité a bajar la vista hacia los papeles que tenía delante. ¿Y con el qué? Pregunté al cabo de unos segundos. Se acabó, respondió sin titubeo. Hace más de una semana. No era lo que creía. Me metí en eso porque necesitaba sentirme viva, deseada, especial. Y lo único que logré fue arrastrarme más. No tenía futuro, ni sentido. Era solo una excusa para no mirar lo que me pasaba contigo. Entonces era eso, asentí. Una vía de escape. Sí. Y una torpe. El abogado carraspeó con incomodidad. Ambos entendimos que ya era suficiente. Que no quedaba nada más por decir. Firmamos los documentos en silencio. Al acabar, me levanté, recogí mis papeles y me dirigí a la puerta. Pero antes de salir, me giré una última vez. Lo que viví contigo no fue falso. Y aunque ahora te vea como alguien que ya no reconozco, no voy a decir que todo fue una mentira. Pero si alguna vez piensas en todo esto, espero que recuerdes que fuiste tú la que rompió las reglas. Y que lo que vino después fue solo consecuencia. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Salí del edificio y caminé hasta el coche. Me senté al volante y me quedé un rato mirando el parabrisas. No sentía alivio. No sentía victoria. Pero sentía que por fin había terminado. Que no quedaba ningún hilo suelto, ninguna conversación pendiente, ningún perdón fingido. Todo había sido dicho. Todo había sido asumido. Y en medio de ese silencio nuevo, entendí que a veces la libertad no llega con alegría, sino con la certeza brutal de que ya no hay nadie más que uno mismo. Y eso, aunque pese, también es un comienzo. Han pasado 4 meses desde aquella última conversación. No he vuelto a verla ni a recibir mensajes suyos, y lo agradezco. La única interacción que quedó pendiente fue la notificación oficial del juzgado confirmando la anulación del matrimonio y la retirada de la denuncia falsa. Mi abogado me la envió por correo electrónico hace unas semanas y la guardé sin abrirla durante 2 días. No porque me afectara el contenido, sino porque al abrirla estaba reconociendo que todo había terminado de forma irreversible, que ya no había un nosotros ni un vínculo, ni siquiera una historia compartida que pudiera nombrarse con respeto. Lo que quedó fue un expediente, unos documentos con firmas, unas fechas que marcan el principio y el final. El resto lo enterré en silencio, sin necesidad de contárselo a nadie más. Me mudé del piso. No porque tuviera recuerdos dolorosos, sino porque no quería seguir viviendo en un espacio que había sido construido para 2. Cada rincón de esa casa me recordaba decisiones compartidas, elecciones hechas en plural, planes que ya no iban a cumplirse. Vendí algunos muebles, regalé otros, empaqué mis cosas sin prisa y alquilé un apartamento más pequeño en el barrio de Arganzuela. Desde la ventana del nuevo salón se ve el parque, y por las mañanas entra una luz limpia que me obliga a despertarme sin alarma. Es un lugar más simple, más funcional. No tiene historia. Y eso, por ahora, es lo que necesito. A nivel laboral me mantuve estable.
Mi estudio siguió funcionando, incluso mejor de lo que esperaba. Me volqué en los proyectos como una forma de sostenerme. No por evasión, sino porque necesitaba demostrarme que, a pesar de todo, podía seguir siendo el mismo profesional meticuloso y cumplidor que siempre he sido. No hablé con los clientes del tema, ni con los colegas. Solo Oscar y 2 personas más supieron realmente lo que pasó. Me cuidé mucho de no hacer de esto un espectáculo. No por vergüenza, sino por dignidad. No necesitaba comprensión ajena ni apoyo forzado. Solo necesitaba tiempo y espacio para recomponer las piezas en silencio. Los fines de semana cambiaron. Ya no hay cenas de viernes con sushi, ni películas en pareja, ni paseos por Malasaña comentando escaparates. Ahora hay libros que había postergado durante años, hay partidos de pádel los sábados por la mañana con antiguos compañeros de universidad. Hay cervezas espontáneas con mi hermano los domingos en su casa mientras juega con sus hijas. Me acostumbré a estar solo, y no lo digo como algo triste. Es solo un estado distinto. Al principio cuesta, pero luego uno se da cuenta de que la soledad también tiene su orden. Nadie te interrumpe, nadie te exige, nadie te decepciona. No es una postura romántica, es una constatación simple. Uno aprende a vivir sin depender del reflejo del otro. He pensado mucho en qué fue lo que realmente se rompió. Si fue la confianza, la imagen que tenía de ella, o simplemente la idea de que había construido algo que nunca fue real. No tengo una respuesta definitiva. A veces creo que sí hubo amor, otras pienso que solo hubo necesidad mutua disfrazada de afecto. Lo único que tengo claro es que no quiero volver a estar en una relación donde se tenga que fingir, donde se priorice la comodidad al coraje, donde el miedo a incomodar termine siendo más fuerte que la obligación de decir la verdad. No pretendo idealizar el futuro, ni convertir lo vivido en una lección brillante. No soy ese tipo de persona. Lo único que me propongo es no repetir lo que ignoré. Y eso, para mí, ya es bastante. Tuve oportunidades de saber más de Clara, de enterarme de si volvió con ese hombre, si cambió de trabajo, si habló mal de mí con otros. Pero no lo hice. No busqué su nombre en redes, no pregunté a conocidos, no le escribí a su hermana. Me impuse una norma muy clara, no alimentar la curiosidad inútil. Porque todo lo que necesitaba saber ya lo supe cuando la vi sentada con él, cuando escuché su confesión, cuando firmamos el acuerdo y me dijo que se había equivocado. El resto es ruido. Y el ruido lo eliminé. He vuelto a caminar solo. Me pongo auriculares y recorro la ciudad como cuando era estudiante. Paso por los mismos lugares donde solía ir con ella, y aunque al principio sentía una incomodidad inevitable, ahora simplemente los reconozco como parte de una etapa cerrada. No hay ira, ni nostalgia. Solo un recuerdo controlado. A veces me cruzo con parejas que discuten en la calle o que caminan en silencio, y no puedo evitar pensar si están en el mismo punto ciego en el que estuve yo. Ese momento donde todo parece normal pero por dentro ya se ha podrido. No lo juzgo. Cada uno lidia con sus propios derrumbes como puede. Oscar me preguntó hace poco si volvería a confiar en alguien. Le dije que sí, pero no con prisa. No desde la necesidad, ni desde la falta. Cuando lo haga será desde un lugar distinto, más lúcido. Si llega, bien. Y si no, también. No tengo miedo a estar solo. Aprendí que el verdadero problema no es la soledad, sino vivir acompañado de alguien que te miente en la cara mientras dice que te quiere. Hoy por hoy no busco empezar nada nuevo. Me concentro en cosas pequeñas, ordenar los horarios, dormir bien, comer sin prisa, tener conversaciones sin mirar el móvil. Cosas simples que durante años pasé por alto. También retomé el contacto con mi madre, con quien había tenido cierta distancia. Me pidió que fuera a pasar unos días a Ávila, y fui. Dormí en la habitación de mi adolescencia, comí como cuando era niño, y hablamos de todo sin tocar el tema. A veces la gente que te quiere de verdad no necesita preguntarte nada, solo te abre la puerta. No hay grandes conclusiones.
No hay redención épica. Solo queda la constatación de que uno puede atravesar una traición, un derrumbe emocional, una humillación profunda, y seguir en pie. No intacto, pero tampoco destruido. Aprendí a no idealizar a nadie. Aprendí a no delegar mi tranquilidad en otra persona. Aprendí que el amor mal gestionado puede ser más destructivo que la indiferencia. Y sobre todo, aprendí que uno puede estar bien sin necesitar que el otro lo confirme. A veces me despierto a las 3 de la mañana con la cabeza llena de ideas, de frases sueltas que se mezclan con imágenes del pasado. No me alteran, no me asustan. Simplemente las dejo pasar. Me levanto, bebo agua, vuelvo a acostarme. Y cuando amanece, tengo la certeza de que otro día empezó. Y que ese día me pertenece solo a mí.